acá reunidos para escuchar la presentación de don Luis Terrasol, valorización de energía solar con minería de criptomonedas. Don Diego tiene 20-25 minutos para su presentación, después pasamos a la ronda de preguntas de la comisión y también de la audiencia, y posteriormente eso se hace la evaluación en privado, nos retiramos, hacemos la evaluación y se le entrega finalmente si usted está aprobado o reprobado y con qué nota. ¿Ok? Éxito. Bienvenidos profesores, bienvenidos invitados. Buenos días también a mi presentación de memoria de título nombrada Valorización de energía solar con minería de criptomonedas. Ya de manera a introducción, en Chile la instalación de sistemas fotovoltaicos ha ido incrementando para uso residencial. Esto también pasa porque los equipos cada vez son más atractivos, los equipos no tienen movimientos mecánicos, por lo cual tienen larga vida útil, y eso hace de que sea más atractiva la inversión en energía solar para uso residencial. Por otra parte, yo creía que al tener una mayor potencia instalada de generación del sistema fotovoltaico, es más rentable, más atractivo el sistema fotovoltaico para la residencial. Cuando una persona desea instalar un sistema fotovoltaico para su residencial, hace preguntas: ¿debería incorporar baterías? ¿Cuántas? ¿Qué panel fotovoltaico? ¿Cuántos? ¿Qué potencia de generación? Y son preguntas que se resuelven en esta memoria de vídeo. Y aquí es donde nace mi objetivo general de memoria, que es comprobar la rentabilidad económica de una inversión en energía fotovoltaica complementada con criptominería en usuario residencial. El hecho de por qué incorporar criptominería es porque el criptominero ocupa mucha potencia eléctrica, la cual va a ser ese extra de potencia eléctrica que se va a gastar en forma de dinero o también por energía solar fotovoltaica, es para utilizarla para conseguir pesos chilenos en forma de Bitcoin, que luego el Bitcoin se puede intercambiar por pesos chilenos. Para lograr este objetivo, utilicé una metodología en 3 pasos. Primeramente, investigué los temas necesarios en profundidad, luego hice una implementación de los sistemas fotovoltaicos y luego todos los que implementé los comparé de forma rentable para ver cuál es más atractivo para la persona. Para la parte de investigación está dividido en 2 partes, una parte para la energía solar y otra parte para el área de criptominería. Primero voy a partir explicando la parte de energía solar y luego voy a explicar la parte de criptominería. Partiendo por la parte que estudié los planos RIC y los pliegos técnicos normativos, el RGR01 y el RGR02, que están basados en los planos RIC, pero están más enfocados a la parte de energía solar. Luego pasé a los tipos de sistemas fotovoltaicos y en la investigación me di cuenta que me topé con 3 tipos de sistemas fotovoltaicos. El primero, el de abajo, es el ONGET, que es un sistema fotovoltaico conectado a la red, y el de más arriba es que está desconectado de la red, es el off-grid. Si combino ambos, obtengo el sistema fotovoltaico híbrido, que tiene capacidad de tener baterías y al mismo tiempo está conectado a la red. En esta memoria en particular utilicé los 2 últimos y el primero lo descarté, ya que necesito la confiabilidad de la red para tener un criptominero instalado. Luego, necesito dimensionar los equipos para mi sistema fotovoltaico, y estas son las consideraciones que usé para dimensionar los equipos de mi sistema fotovoltaico. En particular, podemos ver 2 ecuaciones, que son el panel fotovoltaico sin baterías, que son las ecuaciones que utilicé para encontrar qué equipos eran más rentables para el sistema fotovoltaico y los proveedores. Entonces, y por ejemplo, para el inversor, si se cumpliera estas consideraciones, el más barato que encontrar en el mercado y estuviera certificado por la superintendencia. El regulador de carga también tiene ciertas consideraciones, pero no las puse porque finalmente no utilizo regulador de carga, ya que cuando incorporé batería, los inversores híbridos ya incorporaban regulador de carga internamente. Y para los cables de canalización, simplemente hacía un pliego técnico normativo 04. Cuando deseo instalar un sistema fotovoltaico, hay 2 variables importantes que hay que considerar. Por una parte está la radiación, y la radiación tiene otras subvariables, que son en qué zona del país me encuentro ubicado, en qué mes del año, por ejemplo si es verano o invierno, y qué hora del día, si son las 12 del día o estamos por la tarde. Varía la radiación, y también la inclinación que tienen los paneles respecto a, se le dice el azimut. Todas estas variables son fácilmente analizadas al ingresar los datos técnicos del panel escogido. Si lo ingreso en el explorador solar que ofrece el Ministerio de Energía, puedo fácilmente
obtener los datos de generación que voy a tener en mi lugar. Entonces, esto así fácilmente se soluciona gracias al explorador solar. Por otra parte, podemos ver que una de las variables importantes es la radiación y por otro lado el consumo. Yo particularmente no tenía una residencial específica a la cual iba a estudiar su consumo, así que hice una proyección de una residencial promedio. Para ello me basé en una memoria de título de Alejandra González del año pasado, donde ella estudió una clasificación de perfiles de comportamiento para clientes residenciales en la ciudad de Osorno, con datos de la compañía eléctrica SAESA. Por eso también utilicé las tarifas de SAESA en el lugar, y por otra parte, gracias al Ministerio de Energía, obtuve el valor promedio que tiene una persona en la región de los lagos, donde se encuentra Osorno. Ya que varios de mis sistemas que luego se van a ver en implementación incluyen criptominería, voy a pasar a explicar que realmente qué es la criptominería. Pero para entender qué es la criptominería, primero hay que entender un poco de qué son las criptomonedas, así que lo voy a explicar brevemente. La primera que existió y la que se va a analizar en esta memoria es Bitcoin, que es la que está acá en medio. ¿Por qué se creó esta moneda? Básicamente para hacer transferencias de dinero desde un lugar del mundo a cualquier otro lugar del mundo de manera instantánea, sin tener un intermediario de por medio que me cobre tarifas o impuestos y sin importar el límite de monto de dinero, donde por ejemplo un banco me podría decir ¿por qué estás retirando tanto dinero? Para solucionar eso se creó Bitcoin. Para que Bitcoin exista, tiene que operar a través de una blockchain, que es una red de bloques, que básicamente guarda la información de todas las billeteras digitales y las transferencias que ocurran de Bitcoin en todo momento. Para que esta blockchain exista, tiene que ser procesada, y esta es procesada gracias a criptomineros, que son computadores básicamente de gran potencia y gran consumo eléctrico que procesan esta red blockchain y que están repartidos, entre comillas, por alrededor de todo el mundo. Entonces, gracias a los criptomineros existe la red de blockchain de Bitcoin, que gracias a eso Bitcoin puede operar entre personas. El criptominero entonces, gracias a su funcionamiento, recompensado con Bitcoin, que se puede transformar en pesos chilenos gracias a una exchange donde tú puedes intercambiar estas monedas con otras personas que están dispuestos a hacer ese intercambio. Cuando tú buscas un criptominero, los proveedores tienen que identificarte básicamente en el poder de procesamiento, hash rate, que está en inglés, temperatura de operación y su potencia nominal eléctrica, que normalmente varía entre 1 kW a 7 kW de consumo constante durante las 24 horas del día. Entonces, una vez visto la parte de investigación, pasó a la parte de implementar estos sistemas fotovoltaicos, y para ello tuve ciertas consideraciones. Primeramente, la ubicación que escogí fue en el centro de Osorno, porque como vio mi investigación, ahí fue donde tenía los datos disponibles. Y algunas consideraciones que tomé son que la residencial va a tener un área suficiente para instalar estos paneles, una distancia de 15 metros entre el panel y el inversor, y luego 5 metros entre el inversor y los tableros. Consideré que el precio de la energía por parte de SAESA no iba a variar en el tiempo. Consideré que la persona dueña de la residencial sabe limpiar sus paneles, hacer la mantención. Consideré que la generación fotovoltaica va a ser constante en el tiempo, pero tiene una vida útil de 25 años. Y consideré que cuando incorporaba baterías, tiene 16 años de vida útil la batería. ¿Por qué 16 años? Más adelante vamos a ver por qué, pero particularmente porque la batería que escogí, que me era más rentable y tiene una vida útil de 16 años. Consideré que todos los meses del año tienen 30 días por simplicidad, y 193 kWh iba a consumir constantemente la residencial, porque es el consumo promedio que tienen las personas en la región de los lagos. Para el consumo, entonces, para hacer ya la curva del perfil de comportamiento de la residencial que iba a usar en estudio, tomé la curva del perfil de comportamiento de una persona promedio en la ciudad de Osorno, gracias a la memoria de Alejandra González, que al combinarla con los 193 kWh día de la región de los lagos, obtengo la curva de potencia activa de mi residencial que voy a estudiar, que si a esta le incorporo un criptominero que son 3118 watts extra, en particular el que escogí, obtengo esta curva de potencia. Podemos ver que pasa de ser a rango de hasta un poco más arriba de 0,5 kW hasta por arriba de los 3 kW. Es alta el extra de potencia, que se va a utilizar. Esta extra potencia sí es un gasto, pero se va a utilizar para generar dinero gracias a este computador. Entonces, una vez que ya tenía listo la parte del consumo que va a tener mi residencial, tengo que salir a seleccionar qué panel fotovoltaico voy a instalar. ¿Cómo lo seleccioné? Básicamente utilicé esta ecuación
para salir a buscar cuál era más conveniente, comparé varios entre los proveedores y obtuve que este panel Haz Solar, aquí están sus datos técnicos, era el que más me convenía. Que al ingresarlo en el explorador solar, esta es la tabla de datos que el explorador solar me entrega, que al ser graficado, que al ser graficado estos datos, obtengo estos dos gráficos. El primero se puede ver una comparación entre el consumo residencial y la potencia de generación de los paneles fotovoltaicos, y la segunda es por cada hora y la segunda es por meses, la del consumo frente a la generación que tienen los sistemas fotovoltaicos. En particular, estos dos gráficos son del sistema de 3 kW. Hice distintas potencias de generación. El primero de 3 kW es porque al 3 kW ocurría cuando el ahorro anual que producen los paneles fotovoltaicos, la cantidad de dinero se igualaba lo máximo posible a la cantidad de dinero que consumía la residencial cuando no tenía los paneles fotovoltaicos. Por eso fue de 3 kW la primera. La segunda, 6 kW, fue porque fue la mayor potencia entre los proveedores, donde varias marcas aún ofrecían inversores y aún competían por precio. En 8 kW fue el inversor de mayor potencia monofásico certificado por la SEC, donde estaba disponible, por eso tomé el 8 kW. Y por otra parte, hice la misma potencia pero con dos inversores, comparando estos dos cuál era realmente más rentable entre ellos dos. Luego, para esta gráfica que está aquí, estas curvas de aquí las promedié para obtener solo una por simplicidad. Y obtuve esta curva, que gracias a las ecuaciones que se ven aquí, obtuve las áreas bajo la curva. Obtuve la energía inyectada a la red, la energía consumida desde paneles, la energía consumida desde la red, y eso. Que al aplicarle esto a las tarifas de esa puedo obtener el ahorro mensual que voy a tener y el ahorro anual total que voy a tener. Lo mismo hice para un sistema de hombre fotovoltaico de 6 kW y 8 kW, y así pude obtener el ahorro anual que tienen estos tres sistemas. Y lo mismo hice también cuando incorporé criptomeros. Si me voy a ver en la diapositiva anterior, el consumo está muy por debajo, pero al incorporar criptomeros está básicamente por encima, excepto en la potencia de generación de 8 kW. Si podemos ver que las de 6 y 3 kW están muy por debajo, con lo cual al momento de incorporar baterías no tiene sentido, ya que toda la energía fotovoltaica va a ser directamente consumida. No queda energía disponible para almacenar las baterías. Y particularmente el de 8 kW tampoco lo ocupé porque no encontré no encontré inversores híbridos de 8 kW, solo de 6 y 3. Pero no tenía sentido incorporarlos porque, por lo que expliqué recién, de que no queda energía disponible para almacenarlo. Para incorporar baterías, tomé esta misma curva, por ejemplo, de 3 kW, saqué las áreas bajo la curva de manera diaria, que tomé los puntos donde se cruzan las curvas, y así fue donde obtuve esta área bajo la curva, toda esta área bajo la curva, y así obtuve estos datos. Y gracias a estas ecuaciones que se ven en pantalla, comparé baterías en el mercado y encontré que la que más me convenía era la Raymond TechBoost 3000 con 6.000 ciclos de carga, por eso tiene 16 años de vida útil. Pero me topé con un problema, de que iban a haber meses donde las baterías iban a llenarse, pero iba a sobrar energía, y otros meses donde no iban a alcanzar a llenarse. Así que particularmente cuando incorporaba baterías lo hice por meses. Entonces tomaba la energía que se generaba entre las 9 y 18 de la tarde, que era cuando se cruzaban los puntos. Parte de esa energía se iba al consumo, luego se almacenaba en baterías, y lo que sobraba se inyectaba. Y si no se alcanzaba a llenar la batería, no se inyectaba nada. Y así obtuve el ahorro mensual de cada mes para obtener el ahorro anual total. Lo mismo para el sistema de 6 kW. Luego, una vez que ya había implementado todos los sistemas fotovoltaicos, pasé a la parte de comparar qué tan rentables eran cada uno de estos. Pero también tuve ciertas consideraciones para hacer el listado de presupuesto. Consideré 2 ayudantes y un jefe de obra y su alimentación para los días de instalación. Consideré delegar a un ingeniero eléctrico particular la tarea de la tramitación con la compañía eléctrica del juego de planos y las memorias, y consideré una utilidad del 15% extra para la empresa que iba a instalar estos paneles, para que les fuera conveniente. También consideré que a medida que aumentaba la potencia de generación del sistema fotovoltaico, aumenté el tamaño del inversor, aumenté el número de paneles, la infraestructura del sistema fotovoltaico, los días de mano de obra y el aumento de protecciones según correspondía. Considera también para los sistemas que incluyan baterías o sistemas híbridos la inclusión de baterías y cables para esta, y para los sistemas que incluyen criptominería, incluyen criptominero, aceite dieléctrico y una bomba de corriente continua que mueve el aceite eléctrico para mantenerlo en frío.
Aquí hay un ejemplo del listado de presupuesto que hice en este particular es del sistema ONGRID de 3 kW, que fue el primero que realicé, y a la derecha se puede ver todos los sistemas fotovoltaicos analizados y la inversión inicial que va a tener cada uno de estos. Podemos ver en el listado de presupuesto que arriba se ve el inversor panel, el área de infraestructura, el cableado, la canalización, lo necesario para el tablero, la puesta a tierra, ferretería, mano de obra, y el diseño, señalética y el 15% extra para la utilidad de la empresa. Como vimos aquí que hay sistemas fotovoltaicos que incluyen criptominerías, es necesario ver cómo evoluciona el Bitcoin en el tiempo. Podemos ver que tiene una tendencia alcista, pero realmente no sabemos mañana qué va a pasar. Si mañana puede valer cero, mañana puede valer muchísimo o disminuir su precio en la mitad. Así que en vez de hacer una proyección a futuro de lo que va a valer, simplemente tome precios fijos. En particular, tome 3 precios fijos. 21.000 dólares por Bitcoin, que es el precio actual de cuando hice esto, 32.500 por Bitcoin, que es el precio promedio en 2022, y 50.000 dólares. Que en combinación con, gracias a la página What's.Mine, que me indica cuánto Bitcoin voy a generar por día gracias a mi criptominero, y también el dólar que tenía ese día, puedo obtener cuántos pesos chilenos voy a adquirir gracias a mi criptominero dependiendo del precio de Bitcoin. Esto, ingresando a la fórmula de retorno por inversión, puedo saber en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Para esta fórmula también lo utilicé para los sistemas OnGrid que no incluyen criptominería, que simplemente Bitcoin acumulado era igual a cero. Y si obtengo el retorno por inversión, y gracias a esto obtengo estos dos gráficos. En el primero, puedo ver una comparación de retorno por inversión de todos los sistemas fotovoltaicos y cómo se recuperan en el tiempo. Cuando pasan por cero significa que la recuperación de la inversión ya fue, ya se logró. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, podemos ver una comparación, por ejemplo, en el eje izquierdo, inversión inicial, que son las líneas azules, de cada sistema, la inversión inicial de cada sistema, y en la derecha los años que me voy a demorar en recuperar la inversión de estos. En verde son los sistemas que no incluyen criptominería, y los que están en colores son los que incluyen criptominería. Gracias a estos dos gráficos, obtuve las siguientes conclusiones. El primero es que si una persona desea instalar un sistema fotovoltaico, lo que más le conviene, y no que sin criptominería, lo que más le conviene es simplemente instalar el más pequeño de 10 kW. Si quiere invertir lo menos posible. Si la quiere recuperar un poco más rápido, le conviene incorporar el de 6 kW. No es tanto más rápido, pero es más conveniente. Segundo, si una persona desea incorporar baterías, realmente no le es conveniente. Recupera la inversión entre un 20 y un 30% más lento al incorporar baterías, pero sí es conveniente, por ejemplo, si vive en un lugar muy alejado y la red a veces se cae, para mejorar la confiabilidad. Lo otro, incorporar criptominería no es conveniente si se tiene el precio de Bitcoin debajo de $32.500. Si está por encima, sí es conveniente. A día de hoy, por ejemplo, no es conveniente. Por ejemplo, si aquí se puede ver para $21.000 en la potencia de generación de 3 y 6 kW, nunca se va a recuperar la inversión, sino que van a aumentar siempre las pérdidas. Si aún así desea instalar con criptominería y el Bitcoin está sobre el precio que es conveniente, conviene incorporar el sistema fotovoltaico de 6 kW. Y también, si ya se tiene un criptominero instalado residencial y desea instalar paneles fotovoltaicos, no conviene porque va simplemente a hacer más lenta el retorno por la inversión. Estas serían mis conclusiones y luego el trabajo futuro. Simplemente son dos. Considera incluir criptominería de Bitcoin en una PMGD con sistemas fotovoltaicos utilizando la energía que se pierde en horas de mayor radiación y aplicar también la misma metodología que acabo de aplicar, pero una vez que entre en vigencia la ley de portabilidad eléctrica. Y esa es mi presentación de memoria de Bitcoin. Muchas gracias por su tiempo.